agradecer que tengas un tiempo para dedicarnos a nosotros y poder saber un poquito más de tu historia. No, para nada, no hay nada que agradecer. Es un placer siempre estar con ustedes y hablar de softball, que es mejor que otra cosa en estas circunstancias. Bueno, Arel, un poquito para introducirte, un poquito para que los espectadores sepan un poquito más de ti. ¿De dónde viene Orel? Yo vengo de Cuba, soy cubano y bueno, hace ya casi 20 años me vine a España, en el 2001 llegué acá, inicialmente en el País Vasco y bueno, desde entonces por aquí ando y bastante ligado al softball. ¿Cómo empieza Orel en el mundo del béisbol y del softball? Supongo, no sé si de pequeño ya empezaste en el softball o empezaste jugando béisbol. No, como casi todo el mundo, empecé jugando béisbol desde bien pequeño. Es típico en Cuba, todos jugamos a béisbol allí. Y en mi caso, con más razón todavía, porque mi padre fue pelotero, fue pitcher. Entonces mi padre siempre tuvo aquello de que yo jugara y a mí me gustaba y desde niño jugando a béisbol. Luego, pues bueno, empiezas a jugar un poco más organizado. Así jugué en áreas deportivas, áreas especiales, que es como se le llama allí. Jugué durante mi infancia. Y lo que pasa es que en Cuba te llega un momento bastante pronto que tienes un poco que decidir si priorizas el deporte o priorizas los estudios, porque si quieres priorizar el deporte te tienes que ir a un tipo de enseñanza que se le llama ahí EIDES, que son escuelas de iniciación deportiva escolar, donde bueno, la parte de la enseñanza se queda un poquito relegada y prima lo deportivo. Y la decisión de mis padres fue que no, fue que, o sea, ellos priorizaron mi educación y acertaron en eso porque además luego, luego también la realidad demostró que aunque hubiera optado por la vía del deporte, no hubiera tenido la calidad necesaria que hace falta en un país como Cuba para llegar a escalar los primeros planes. Mi historia no tiene nada que ver con lo que puede ser la historia de un René Duarte o de un Luis Ojo, que han sido auténticas estrellas jugando este deporte. Mi trayectoria en ese aspecto fue bastante más corta, ¿no? Sí que después entonces sigue jugando, ahí me vinculo al softball, porque en Cuba se juega una modalidad que se le llama piña, que es bastante fuerte allí. Juegan muchos jugadores de béisbol que vienen de Liga Nacional, jugadores de softball fast pitch se meten a jugar, y entonces ahí jugué bastante y luego al entrar a la universidad a estudiar, yo entré a estudiar Derecho en la universidad de mi ciudad y volví a vincularme un poquito al béisbol ahí, jugué algo de béisbol en la universidad y después me quedo en la misma universidad, me quedo de profesor, me gradúo de Derecho, me quedo de profesor y entonces de un poco me hacen el responsable deportivo de la facultad y empiezan mis primeros pininos en el arte de entrenar, porque preparo el equipo de softball femenino, trabajo también con el equipo de béisbol masculino, es decir, sigue la vinculación con los dos deportes en ese ámbito. Pero vamos, que de mi trayectoria deportiva no hay demasiado que hablar realmente. Bueno, y de bien pequeño, ¿seguiste los pasos de tu padre como pitcher o tuviste otra posición? Bueno, es muy gracioso. Mi padre quería que yo fuera pitcher y quería además que fuera pitcher ambidestro, que lanzara a las dos manos. Vaya. Bueno, sí que tuve cierta etapa que lanzaba, pero luego destacaba más bateando. Entonces, la mayor parte de mi carrera, lo que jugué, lo jugué en el outfield. Y era mejor bateador que defensor. Entonces, siempre terminaba ganándome bueno, una posición porque bateaba. Y esto me dio la posibilidad de jugar básicamente todas las posiciones. Hubo un tiempo que caché bastante, jugué segunda base. La principal, digamos que fue outfield, pero como ya te digo, era más bateador que defensivo, pues muchas veces me rotaban por diferentes posiciones. Y en el softball sí que fui pitcher en el softball. Oh, perfecto. Me comentaste el otro día que uno de tus jugadores favoritos en esa época era Víctor Mesa.
que justamente fue uno de los integrantes del equipo de Cuba de las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Correcto, Víctor es un jugador de mi provincia, representaba a mi provincia y nosotros íbamos al estadio a verlo jugar. En una época que el equipo era un equipo flojo y perdía mucho más de lo que ganaba y nosotros íbamos a jugar a ver jugar a Víctor Mesa, pero era un jugador muy explosivo, fue bautizado como la explosión naranja, que era el color del equipo. Era un jugador que robaba bases, se tiraba de cabeza, hacía jugadas, robó el home un montón de veces y efectivamente en los Juegos Olímpicos de Barcelona participó y además tuvo una actuación muy destacada porque fue líder de los bateadores. Y creo que batió el primer jonrón que se batió en Juegos Olímpicos, creo que lo batió en esos Juegos Olímpicos, lo batió Víctor, Eso si no no, recuerdo mal. no lo recordaba. Bueno, acaba tu etapa en Cuba y en 2001 vienes para España. A qué es debido ese cambio bueno, tanto en tu carrera como en tu vida? No, circunstancias absolutamente personales. Mi venida a España no tiene nada que ver con el softball. De hecho, yo ya no tenía una vinculación oficial con el softball en Cuba. Jugaba softball de manera, pues, independiente, aficionado. No estaba vinculado para nada al softball. Incluso la primera opción que yo tuve de venir a España fue unos bastantes años antes, fue en el año 94, que tenía una beca concedida para estudiar en la Universidad Pompeu Fabra, pero por decisiones que se tomaron allá en Cuba, no, la dirección del Partido Comunista en la universidad donde yo trabajaba entendió que no era correcto y no me dejaron venir acá. Entonces cuando vengo, ya te digo, fue por cuestiones absolutamente personales, no tiene nada que ver con el Nada que deporte. ver. Bueno, empiezas el 2000, en el 2003 con San Marcial de Irún, ¿verdad? En División de Honor. Correcto, empecé a trabajar con ellas en 2002, pero bueno, ya participación en temporada en 2003, la temporada 2003 en Liga Nacional. Cuéntame un poquito, ¿cuáles eran tus funciones? ¿Llegabas nuevo? ¿Cómo, Pues, cómo, cómo llegaste a ese equipo? pues yo, mira, claro, desde que llegué a San Sebastián, porque yo voy a vivir a Donosti cuando llego, enseguida empecé a buscar béisbol, softball, no encontraba nada y no veía a nadie jugando. De repente un día paso por el campo de rugby del Atlético San Sebastián y veo que están jugando a softball. Fui para allí, era un campeonato de España de softball masculino que se jugó ahí, creo que fue en 2002. Y bueno, al ver que había algo, pregunto, me dan una dirección de una página web. Entro, era la página de la Federación Vasca y consigo un número de teléfono, llamo a ese número de teléfono y me atiende Ricardo Garre, que era entonces el presidente de la Federación Vasca. Le cuento quién soy, me dice dónde está, voy a verle y Ricardo, bueno, es una persona que yo toda la vida le agradeceré, que me abrió totalmente las puertas para ayudar en lo que hiciera falta. Empecé a trabajar con él y bueno, ahí estaba en aquel entonces, bueno, en Guipúzcoa estaba el OBB, que estaba perfectamente organizado, estaba Emilio Monpeller el entrenador y estaba Manu Peña también. Estaba el Atlético San Sebastián, que lo llevaba Ricardo, y estaba empezando los primeros pasos con jugadoras cadetes, juveniles. Y el San Marcial de Irún era un equipo que ya venía participando en Liga Nacional y estaba como en un impasse que se había quedado sin entrenador y tal. Y Ricardo me propone que a ver si, bueno, qué me parecía entrenar al San Marcial. Y yo le había entendido que era ayudarle a él a entrenar el San Marcial. Le digo que sí, está bien, que no había problema. Pero después me encuentro con que no, con que la historia era que entrenara yo al equipo y que fuera yo el manager del equipo. Cuando aquello se podía entrenar sin titulación en Liga Nacional, cosa ahora sería imposible. Yo no tenía ningún tipo de titulación acá en España. Y bueno, ahí me asusté un poco con la historia realmente, pero bueno, como al final es lo que me gusta, es lo que quería hacer. Conocí también a Íñigo Mayor, un chico vasco, pero que vivió mucho tiempo en Venezuela, que fue buen jugador de béisbol. Hablé con él y él me dijo que sí, que se apuntaba conmigo y bueno, pues ahí nos lanzamos a la aventura de entrenar al San Marcial en la División de Honor en 2003. Qué bueno, la verdad que un poquito de sorpresa que te dieran ese cargo tan de repente, quizá, ¿no? Sí, totalmente, de sorpresa. Después cuando conoces un poquito cómo es la situación, dices, bueno, realmente necesitaban a alguien.
Y bueno, la impresión que le causé a Ricardo pues fue buena. Esto lo corroboramos durante el tiempo que trabajamos juntos, siempre nos hemos entendido muy bien. Y bueno, pues me lo ofreció y ya está, y a tirar adelante, a ver lo que me encontraba en San Marcial y lo que me encontraba en la liga, porque total desconocedor de la realidad. Acaba tu etapa en San Marcial y empiezas una nueva en Ordizia, ¿verdad? Sí, correcto. La experiencia de San Marcial, bueno, entrenamos todo el año, jugamos la liga, no quedamos bien, creo que quedamos penúltimo en la liga, no me acuerdo bien ahora. Y, y al año siguiente me desvinculo, bueno, no sé, recuerdo si fue exacta, sí, al año siguiente, ya en 2004, empiezo a trabajar con la federación establece un proyecto, había un proyecto que se llamaba Proyecto Kirolgi, que era para abrir, digamos, buscar nuevos sitios donde se pudiera jugar a softball. Y yo empiezo a ir a diferentes lugares, colegios, en distintos pueblos, y uno de ellos es en Ordizia. Voy a Ordizia, en Ordizia logramos sacar un grupo de jugadoras que, bueno, de niñas, no eran jugadoras, eran niñas que acababan de conocer el deporte. Y vimos que ahí podía haber un buen potencial porque había un grupo importante, los padres se involucraron desde el principio y, y yo hablo con Ricardo y Ricardo me dice que le parece una buena idea que me enfoque en ese punto y me dedique yo a llevar a ese proyecto de club que iniciaba y bueno, así fue. Luego por circunstancias personales también yo me mudo a Las Cao, que es un pueblo muy cercano a Ordizia. Y bueno, ahí empieza mi aventura con el Ordizia, que duró unos cuantos años en categorías inferiores y que además fue muy bonita, muy productiva, porque conseguimos resultados interesantes y que para mí es, yo creo, la experiencia más satisfactoria desde el punto de vista personal que he tenido en el softball, porque se creó una comunión muy grande con las jugadoras, las niñas y los padres. Era una maravilla, un club que siempre tendré el mejor recuerdo de ellos y de esos años. Sí, además, supongo que cuando empiezas desde abajo con ellas, siempre tendrán un hueco en tu corazón, imagino. Es algo que Exacto. las has visto crecer, les has ayudado al final a que amaran este deporte. Mira, fue una experiencia interesantísima porque, te repito, es empezar con niñas que no sabían lo que era este deporte, que no sabían ni que existía. Les empiezas a hablar, les empiezas a explicar, así y tal. Se va formando un grupo interesante, empiezas a tirar para adelante, vamos a la primera experiencia, empezamos a competir. En Euskadi era muy complicado porque había una liga fuerte. Primer partido que jugamos con el Ordizia, jugamos contra el Atlético San Sebastián, categoría cadete, perdemos 32-0. Vaya. Y bueno, tremendo, ¿no? Bueno, vale, poco a poco nos vamos trazando objetivos parciales. Por ejemplo, allí se cambiaba, a las 5 carreras se cambiaba. Y nosotros al principio todos los cambios de inning eran porque nos metían 5 carreras. Nos empezamos a trazar objetivos. Oye, mira, vamos, el primer objetivo que tenemos que conseguir es un inning cambiar porque sacamos los 3 outs, que no nos metan las 5 carreras. Cuando lo conseguimos por primera vez parecía que habíamos ganado la Champions. Es increíble la alegría que se sintió. Y luego eso llevó a que, bueno, el primer año que vamos a un campeonato de España, en 2004, quedamos las penúltimas del torneo. Encontramos un equipo que fue peor que nosotros y logramos quedar penúltimas. Pero nos dieron palos de 2 colores. Pues un año después, 2005, con ese mismo grupo de jugadoras, quedamos subcampeonas de España en categoría cadete. Ese subcampeonato de España lo volvimos a repetir una vez más, 2 veces más, ya con otra generación nueva que entró, que vino a fortalecer el grupo. Y en 2008, ya con una fusión de los dos grupos de jugadoras, salimos campeonas de España en categoría juvenil en Madrid, que es el único club que ha conseguido ser campeón de España juvenil sin haber tenido nunca una estructura de división de honor. Porque el Atlético San Sebastián, el Proyecta, lo consiguieron antes de jugar división de honor, pero luego se convirtieron en clubes de división de honor. El Odisea nunca tuvo estructura de división de honor, mucha gente ni sabrá, ni le sonará ese club. Y sin embargo conseguimos ser 3 veces subcampeones de España cadete y ganar un campeonato de España juvenil. Y esto te reporta satisfacciones como por ejemplo una persona como Ane Barandiarán, que ahora mismo es una de las mejores lanzadoras del país, de la liga.
empezó conmigo en ese proyecto y yo recuerdo perfectamente el primer día. Anne no fue de las primeras que ella se incorporó después al grupo y recuerdo perfectamente la llegada de Anne eh, sin tener ni idea de lo que era el softball al grupo y empezar con nosotros y bueno, verla transitar por todos los escalones es de las mayores satisfacciones que puedes tener tú en este juego. Hablaremos un poquito más tarde de la selección nacional, de los próximos eventos, pero sí, como comentas tú, imagino que debe ser algo súper satisfactorio haber visto crecer a esa chica y llegar al nivel que está ahora mismo Anne, que la verdad que es un nivel increíble para la Liga Española. Ah, después, por lo que sé, tienes una etapa bastante larga en el Atlético de San Sebastián a Co- partir del 2012, ¿verdad? Correcto, yo estoy hasta 2009 en el Ordizia. Ahí en ese momento, bueno, pues el club toma otro rumbo porque muchas jugadoras se van a la universidad, hay un poco de dudas con lo que se va a hacer y hay una pequeña discrepancia, no nada serio, pero en pequeña diferencia de criterio entre mi persona y la dirección del club en cuanto a cómo seguir adelante con el proyecto y entonces yo me separo del club. Estoy un par de años que no entreno, sigo muy pendiente del softball porque recuerdo que esa época lo aproveché porque todos los fines de semana había partido o en Orio o en Donosti de División de Honor, iba a verlo siempre, seguía vinculado. Y a finales de 2011 Ricardo Garre otra vez habla conmigo y me pide que vaya al Atlético San Sebastián a trabajar con las categorías inferiores. En aquel momento el Atlético, el primer equipo lo llevaba Emilio Mompel era el responsable y entonces bueno, es una propuesta de Ricardo consensuada con Emilio para que yo me encargue de las categorías inferiores y efectivamente ese año empezamos a trabajar, Manu Peña y yo empezamos a trabajar. Yo enseguida le digo a Manu, oye, me han dicho esto, ¿quieres venir conmigo? Sí, perfecto. Vamos y trabajamos con las categorías inferiores y bueno, tenemos ya en 2012 la satisfacción de que vamos a Madrid a un campeonato de España cadete. No íbamos con muchas expectativas porque realmente el Atlético que llevaba 2 años quedando último y ese año ganamos el campeonato, salimos campeones cadete con una generación impresionante, con Estíbaliz Álvarez, Irati Barandiarán, la hermana de Anne, Raquel Ibáñez, María Caicoya, o sea, jugadoras que luego han sido jugadoras de mucha significación. En ese momento tuve la suerte de juntar esa generación y llegamos a la final, íbamos contra un Vila de Can muy bueno, de la generación de Carla Segura, de Alessandra León, también era un equipo muy duro y eran los favoritos y bueno, conseguimos ganarles la final. Al año siguiente volvimos a salir campeonas en Orio, ya con Rebeca también trabajando con el equipo. Y entonces en 2012 el Atlético San Sebastián tiene bueno, es un año especial en la historia del Atlético porque por primera vez se hace un proyecto ambicioso con el primer equipo, se traen jugadoras de fuera, llega Bea Parejo, llega Ana Grande, es una argentina de mucha calidad, se apuesta para ir a por la liga, eh, el resultado no acompaña, pasan cosas, Rebeca se lesiona, no puede jugar prácticamente ese año, Rebeca también acababa de llegar al Atlético, bueno, no salió bien y al año siguiente pues Emilio deja de ser el entrenador, las jugadoras dejan el club, hay una situación un poquito tal y me hablan para que me encargue del primer equipo. Yo no, realmente no era mi deseo, yo no me planteaba entrenar, yo prefería, me gustaba más trabajar con las jugadoras pequeñas. Pero bueno, el club me lo pide y era una situación complicada y aceptamos y entramos otra vez con Manu siempre a mi lado, que es una persona que me ha ayudado en esto siempre, y empezamos a trabajar con el primer equipo en la temporada 2013. Eso te iba a decir, por tu experiencia desde que empezaste en España, la mayoría de campeonatos, la mayoría de veces has estado entrenando por debajo de un equipo de división de honor, sub-18, sub-16, sub-15. Eso en un principio te motivaba más.
A mí lo que me gustaba era trabajar con las categorías inferiores. Yo no me planteaba trabajar con el primer equipo, con la categoría senior. Llego ahí totalmente por accidente y por una necesidad del club y a día de hoy me gusta muchísimo, ¿eh? A día de hoy no sabría decirte. Yo creo que probablemente si a día de hoy tuviera que escoger, preferiría trabajar con la categoría senior. Pero en principio yo ni siquiera me lo planteaba. Mi idea eran las categorías inferiores, que es igual. A veces esto la gente no lo sabe tanto. Y yo no empecé a entrenar entrenando en un equipo campeón de liga, como estamos ahora o lo que sea. Yo tuve mucho tiempo entrenando jugadoras de categorías inferiores y bueno, enseñándoles el juego, tratando de mejorarlas y siempre, eso sí, eh, por mucho que en las categorías inferiores a veces se diga que la filosofía es otra, mi filosofía siempre estuvo orientada a cada vez a hacerlas más competitivas, a cada vez intentar siempre buscar un resultado como prioridad, como primer objetivo, buscar un resultado deportivo que yo creo que es la vía para salir adelante y afortunadamente lo conseguimos. Y bueno, luego cuando llegamos a trabajar al primer equipo del Atlético, también lo enfocamos de esa manera, aunque era un equipo que realmente no había tenido experiencias ganadoras, ni mucho menos en División de Honor cuando nosotros llegamos. Bueno, al final el trabajo también da su fruto. La verdad que seguro Mm, que todo el trabajo que eh, has hecho se ha notado mucho en la evolución de las jugadoras. Sí, bueno, mira, realmente en el equipo, en el Atlético, cuando nosotros llegamos, la primera cuestión fue rescatar, un poco salvar. Había jugadoras que no querían seguir jugando porque la última experiencia no había pasado nada extraordinario, pero sí que se había trazado la expectativa de que se podía ganar y realmente aquí el equipo podía ganar. No salió así, entonces algunas jugadoras se frustraron. Y bueno, un poco fue la idea de rescatarlas, recuperarlas. Ese año fue levantar el equipo. Ya el año siguiente, 2014, nos trazamos el objetivo de, bueno, ya este año tenemos que competir, sacar más victorias, mejorar. Probamos, fue ahí ese año ya yo hice mi primera tentativa de intentar, vamos a ver si podemos traer un fichaje, hablamos con el club, apareció la posibilidad de traer una lanzadora canadiense y claro, el club me dijo, "Ah, no hay dinero, hay que buscar la manera, tiene que vivir en casa una jugadora, buscar una opción". Yo hablé con las jugadoras y cuando le enfoco el tema a las jugadoras, que les hablo, chicas, hay una chica canadiense que quiere jugar, tal. La primera pregunta que me hacen todas las jugadoras es la misma. Todas y cada una me preguntan por separado, ¿qué posición juega? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, yo salta una cosita, una alarma que me dice, no es el momento todavía, todavía el grupo no está listo para dar el siguiente paso. Aguantamos ese año, sacamos un año muy bueno adelante y en 2015 el grupo ya va madurando y entonces ocurre una circunstancia porque el trabajo sin duda es algo fundamental y muy importante, pero luego también en el deporte, los que estamos ligados a esto sabemos que muchas veces las circunstancias, los accidentes, se tiene que dar todo para que un proyecto cuaje y puedan salir grandes cosas. Y en 2015 ocurre que Ane Barandiarán, que era mi jugadora desde niña, pues ese año no se lesiona, no tiene una buena temporada con el OBB, que era su equipo, y Ane decide dejar el OBB. Y cuando decide dejar el OBB, yo le digo, oye, ven para acá, estoy yo aquí, regresa a jugar conmigo, tenemos un buen proyecto acá. Ane me dice, bueno, déjame pensarlo. Y a la vez que lo piensa, lo habla con Edurne Fernández, que era su amiga también, compañera. Y en un momento determinado me dicen las dos que vienen a jugar con nosotros. Y doy a Benito, que era otra jugadora también de nivel que estaba afuera, también hablamos con ella, viene a jugar con nosotros. Y bueno, ya la guinda del pastel es prácticamente casi al iniciarse la temporada, dos jugadoras como Elena Ayuso y Constanza Uso también me dicen que quieren venir al Atlético. Veníamos hablando de hace tiempo, pero ya estaban en Antorcha, habían sido campeones el año anterior con Antorcha, habíamos tenido conversaciones, pero nada había fructificado. Y de repente, casi al empezar la liga, pues resulta que, bueno, pues se da la posibilidad y vienen estas dos jugadoras al Atlético también. Entonces, con estas cinco jugadoras que llegan, es un cambio tremendo, obviamente. Llega también junto con ellas una persona que es clave en todo lo que ocurre después en el Atlético, que es Juan Pérez Benito, que se convierte en
digamos, oficialmente habría que decir segundo entrenador, pero para mí no es segundo entrenador, para mí es un primer entrenador igual que lo soy yo, porque yo era el manager, pero todas las decisiones las cotejábamos, las consensuábamos y para mí su criterio siempre tenía mucho peso, porque es una persona que yo respeto mucho en el softball, valoro mucho en el softball y él es clave en lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando se juntan todas estas circunstancias, conseguimos sacar un proyecto que, bueno, durante los 4 años siguientes, de 2015 a 2018, gana 3 ligas, gana 2 Copas de la Reina y gana una medalla de plata en un torneo europeo, donde perdemos en la final con un equipo ruso muy fuerte, pero que estuvimos al borde de ganar el campeonato de Europa y conquistar la plaza para España en la Premier. Una etapa interesantísima en el Atlético, muy buena para mí, muy enriquecedora y que la he disfrutado muchísimo. ¿Cuál fue, bueno, has comentado 3 ligas, 2 Copas de la Reina, plata europea? ¿Cuál fue para ti el mejor momento, el momento de más emoción en esa etapa? La primera liga, la primera liga. Nosotros llegamos a la final de esa liga, al playoff contra el Samboy. El Samboy era el gran favorito, un equipo muy bueno, con un entrenador impresionante como es Xavi. Y el Samboy era el claro favorito. Empezamos jugando la liga ya, ganamos los 2 primeros partidos, ahí damos la gran sorpresa, ganamos los 2 partidos en Samboy. El primero, recuerdo un gran partido que lo ganamos 2-0, perdón. Y el segundo es un partido que Samboy empieza arriba, pero nosotros logramos remontar y ganamos. Y venimos para casa con dos victorias. Y ahí sí que nos creemos que vamos a salir campeones de liga. Cuando vuelve Samboy, jugamos los sábados a la tarde y en un gran partido que termina 3-1, ganamos y salimos campeonas y aquello fue impresionante. Para mí ese es el momento. Luego, emotivos han sido todos y tal, pero esa primera liga es el primordial de todos con el Atlético. Te dan después la opción de ir a Rivas. Bueno, sí, la opción de Rivas viene en 2018. Todavía se está jugando la temporada, mis circunstancias cambian. Porque bueno, en todo este tiempo yo no soy entrenador profesional, yo me dedico, yo tengo mi trabajo, una empresa familiar, yo trabajo en esa empresa y me dedico a entrenar como una cosa accesoria, ¿no? Entonces, bueno, por circunstancias determinadas, la empresa se vende y me quedo en el paro, sigo trabajando con el Atlético como entrenador, pero bueno, empiezo a buscar una salida profesional para mi futuro y prácticamente ya casi al final de la temporada 2018, Luis Oliva, que está en el CBS Rivas, habla conmigo, ya nos hemos conocido, hemos hablado 2 o 3 veces y me propone, bueno, me plantea un proyecto ambicioso que él tiene en el club, que lo ha empezado, que tal, y me explica todo lo que quiere hacer y me propone que para la siguiente temporada, si me interesa venir a Rivas a entrenar, me contratan como entrenador y tal. Entonces, obviamente, es una propuesta muy interesante porque tener la oportunidad de hacer lo que a uno le gusta y que le paguen por ello es algo que a todos queremos que pase alguna vez en la vida. Y además me llega en el momento más que mejor me puede venir porque es que eso me lo plantea un par de años antes y no me lo puedo porque tengo un compromiso laboral que no me iba a permitir eso. Me aparece en un momento en que precisamente mi vida ha cambiado en ese sentido. Y entonces, bueno, le digo que lo voy a pensar, lo voy a valorar y bueno, llegado el momento, le digo que sí, que bueno, que cuando termine 2018, además, son unas circunstancias un poquito jodidas, digamos, porque precisamente en 2018 estamos discutiendo en el Atlético contra ellos, contra el CBS Rivas, contra el que va a ser mi futuro equipo. Te lo había Eh, comentado antes de terminar la liga. Sí, sí, hablamos antes, incluso no, yo creo que hablamos, incluso las primeras veces que hablamos ni siquiera había empezado la liga, o estaba por empezar, no recuerdo. Hablamos de un proyecto futuro, siempre pensando en la temporada 2019. O sea que era una cosa que, bueno, hablamos con toda la naturalidad del mundo y luego nos encontrábamos jugando el campeonato.
la rivalidad y bueno, pues fue interesante, fue bonito y afortunadamente para mí me pude despedir además ganando. Ese año con el Atlético hicimos el doblete. Ganamos la liga y ganamos la copa. Cuando ganamos la copa pues fue una satisfacción tremenda. Entonces, de estas cosas que se viven mucho y son muy intensas para cualquiera. Está claro, llegas arriba y la verdad que no, poco faltó para la temporada perfecta porque campeonas de Liga, campeonas de Copa de Reina y bronce en el Europeo. De todas formas, perdona, Mar, porque Sí. pensaba que me ibas a preguntar, como igual me preguntaste por el momento más emocionante y mejor en la etapa del Atlético, pensé que me ibas a preguntar también por el más complicado. Ah, Te lo voy a comentar un poquito porque además es muy interesante. En 2016, nosotros habíamos ganado la liga en 2015, volvemos a jugar el playoff contra San Boy y allá la dividimos, volvemos a nuestro campo, jugamos el sábado a la tarde y estamos nosotros a un lado de la victoria y San Boy nos empata el juego y nos gana en extra inning. Y San Boy se pone con 2 victorias y una derrota, es decir, que con una victoria el domingo ya eran campeones. Nosotros teníamos que ganar los 2 juegos. Y en el primer juego del domingo que estábamos obligados a ganar, está lanzando Ane porque Elena Ayuso tenía una molestia, no podía lanzar, podía batear, pero no podía lanzar porque corríamos el riesgo que se rompiera. Meg, que era una pitcher americana que teníamos, no podía jugar por regla, no podía lanzar por reglamento porque era en el cuarto juego tenía que pichar pitcher nacional, no podía pichar pitcher extranjera. Y Anne estaba también de bateadora, llega a primera, la cambio por una corredora y cuando Anne regresa a lanzar, a mí yo cometo un error y se me olvida dar el reingreso. Eso implica que Anne va fuera del partido, no puede seguir lanzando. Elena no podía, May tampoco podía. Es el momento más difícil que he pasado yo en un campo. Terrible para mí porque por un error mío se iba prácticamente por el desagüe toda la temporada, perdíamos todas las opciones. Pero este deporte es tan grande que en ese momento Coti, que era una jugadora que así había sido o ha sido lanzadora, pero que llevaba muchísimo tiempo sin lanzar y creo que mm, obviamente sin prepararse como lanzadora, pues sale a lanzar en ese momento y bueno, ocurre una de las cosas tremendas que tiene este juego. Coti es una lanzadora que tiene una característica que es una persona que está hecha para momentos difíciles, tiene mucho control y yo sabía, yo dije, bueno, bola no va a tirar, tienen que batearle y resulta, para no hacerte el cuento tan largo, en 10 innings gana el partido 1 carrera por 0. wow. Una cosa que me hace pasar de la situación más difícil que he vivido a pasar bueno, a que el Alex. tema cambie absolutamente. Después el siguiente juego lo ganamos y salimos campeonas. Y realmente es la circunstancia más difícil que yo viví en toda esa etapa fue esa y bueno, afortunadamente gracias a la reacción, yo creo que ahí Coti da el primer paso y dice, bueno, venga, lanzo yo y ya está. Y el equipo enseguida reacciona, joder, pues hay que apoyarle y vamos con todas y juegan el mejor partido de sus vidas probablemente. Yo siempre digo, cuando hablamos de estas cosas, siempre repito, el softball es un deporte maravilloso y al año siguiente nosotros, se da la situación contraria, nosotros somos el favorito y sin embargo Fénix nos gana. Y yo todavía no he conseguido explicar cómo nosotros perdimos el playoff contra Fénix, ni cómo nosotros ganamos el playoff a San Boy el año anterior. Son las cositas de este deporte que lo hacen tan grande, que no hay una explicación racional que tú puedas decir, pues las cosas son así o son de esta manera. Perdona que te haya roto un No, poco la dinámica, pero me apetecía hablar de esto. muy interesante escucharlo. Como comentábamos, te vas arriba y por poco una temporada perfecta. La verdad que campeonas de liga, campeonas de copa y medalla de bronce en la competición europea. Creo Cor- que poco más se puede pedir. Correcto, la temporada nacional es imposible de superar, o lo mucho se puede igualar. Sí, magnífica, teníamos un equipo muy bueno, realmente un equipo construido para eso. Arrasamos en liga, solo tuvimos, digamos, 3 partidos donde tuvimos verdadera resistencia. Fue un partido 1-0 al Atlético San Sebastián contra ANE, fue un 1-0 al San Boy contra Raquel Fernández
y un 5-1, que fue 5-1, pero fue complicado al Drima contra Melly González. Y después el playoff que se tuvo que jugar en septiembre, pues lo ganamos en 3 partidos con bastante comodidad. En la Copa sufrimos contra Merlis González otra vez, que es una lanzadora tremenda, le ganamos en extra inning. Después fue un poco más fácil. Para mí nunca es fácil, para el manager siempre lo sufre, pero bueno, fue una temporada bien en ese sentido. Luego en el europeo, fue un europeo de mucho nivel, la Copa de Campeones de Copa, enfrentamos muy buenos equipos allí, hicimos un gran papel y quedamos tercera, nos quedamos con la espinita de no haber podido jugar la final por un partido increíble que se nos escapó contra un equipo checo. Nos falló un poco llevamos una lanzadora holandesa de primer nivel como refuerzo, que tenía que ser el complemento para Angibel, pero bueno, no tuvo esta lanzadora su mejor campeonato por cosas del deporte y nos faltó eso un poquito para llegar a la final, pero fue una gran experiencia obtener esa medalla de bronce europea. Es el aspecto que nos queda por mejorar y bueno, también hubo algunas circunstancias extradeportivas en el equipo. A veces es difícil gestionar los egos, gestionar tantas jugadoras y cada una con sus intereses particulares y esa fue un poquito la mancha quizás de la temporada, pero bueno, son cosas que suceden dentro del deporte y que son así, y ya está. Sí, 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 está claro. Todo no se puede controlar, está claro. Vamos a hablar un poquito ahora del tiempo que llevas con la Federación Española. Nos comentaste como manager de la selección absoluta. Bueno, como manager empiezas un poquito más tarde, si empiezas como coach en 2015. Correcto, en 2015 el manager de la selección española es Héctor Torres, que en paz descanse. Sí. Héctor viene acá a España para ver un poco las jugadoras, ver lo que había y bueno, estoy yo en el Atlético, está Xavi en San Boy discutiendo la liga y la decisión que toma Héctor es tomarnos a nosotros dos de coach para ir con él y entonces trabajamos junto con él y con Armando Aguiar, un coach extraordinario. Vamos al Campeonato de Europa en Rosmalen y esa es mi primera experiencia con el equipo nacional. En 2015 como coach quedamos octavos en ese campeonato. Después sí que como manager ya en el 2016, pero de la categoría junior, y ahí así te Eh, estrenas como manager de nuestra selección. sí, en 2016, bueno, se producen unas circunstancias X y la federación me llama para que asuma el mando del equipo sub-19 para el campeonato que se juega en San Boy. Ahí, bueno, las cosas hay que hacerlas un poquito de prisa porque no hay mucho tiempo. Yo creo recordar que 3 meses antes del campeonato es que me lo dicen, es que se toma la decisión. Y yo lo que hago en esas circunstancias es lo que me parece, lo que me gusta hacer como sistema, bueno, basarme en lo que había, en la gente que venían trabajando. Y entonces trabajan conmigo en ese campeonato Rebeca, Liliana Otermin y Laura Paz son mis ayudantes. Xavi está con nosotros en todo lo que es la preparación del equipo, no puede estar en el campeonato por circunstancias de trabajo. Y bueno, ahí sacamos un séptimo puesto en ese campeonato que dentro de la circunstancia que había y como se pudo trabajar, pues consideramos que fue un resultado aceptable, pero con un poquito de mala suerte. Perdemos un partido contra Alemania que podíamos haberlo ganado. Alguna decisión que se toma pues no sale de la mejor manera, bueno, cosas del juego y pensamos que se salva la situación, pero que podíamos aspirar a un poquito más de lo que conseguimos. Yo no quedé del todo satisfecho en ese campeonato. Bueno, al final son experiencias que seguro te han ayudado para, tanto para ahora como para el futuro. Está claro que después, el año pasado, siendo quintas en el europeo absoluto y clasificando para el preolímpico, creo que todas estas experiencias han ayudado a obtener esos resultados.
Por supuesto, desde luego, todo lo que uno va cosechando luego redunda en un resultado. Eso es así. El deporte, yo siempre digo que el deporte es muy agradecido. Y si uno consigue rodearse de la gente adecuada, consigue trabajar de la manera que se debe trabajar y persiste, pues las cosas terminan llegando. Lo de haberme rodeado de la gente adecuada, en mi opinión, ha sido clave Ahí para quería esto. llegar. Bueno, nosotros en 2017 ya tenemos tiempo para preparar el campeonato de Europa absoluto y entonces yo eh, mm, redondeo mi staff y traigo conmigo a trabajar a Xavi, que bueno, desde el principio habíamos estado juntos y cada vez estábamos más compenetrados en este sentido. Xavi yo creo que es una de las personas que más conoce, que más puede ayudar en el bateo, que mejor puede entrenar esta parte. Cuento con Sebastián Gerbasuti, que ya venía trabajando conmigo en el Atlético San Sebastián, me había ayudado ahí mucho, lo traigo para acá para trabajar el picheo. Incorporo a Juan, que también lo tenía conmigo en el Atlético, que era, como te he dicho antes, una persona de mi absoluta confianza. Y bueno, con ese staff empezamos a trabajar en 2017, pues mejoramos un peldaño, mejoramos el octavo lugar, lo convertimos en un séptimo, pero sobre todo iniciamos un proyecto que bueno, que vemos que es un proyecto que nos puede llevar lejos, el campeonato se acaba, a pesar de solo ser un puesto de diferencia, acabamos el campeonato de una manera muy distinta, acabamos ganando y me acuerdo, no se me va a olvidar que tenemos una reunión con el equipo al finalizar el último partido y recuerdo siempre algo que dijo una jugadora como Elisa Aguilar, que es una jugadora que yo respeto muchísimo, con una trayectoria tremenda. Eli en esa reunión dice una frase que la recordaré siempre. Dice, hace mucho tiempo que no terminaba un torneo con ganas de seguir jugando. Entonces, cuando una jugadora y una jugadora con esa experiencia, con esa trayectoria te dice algo, tú dices, hombre, algo parece que estamos haciendo bien. Y efectivamente eso redunda en que luego el año pasado pues sacamos el resultado que tú decías, sacamos un quinto puesto en el europeo, que además significaba clasificar para el preolímpico y que bueno, estamos muy contentos con ellos, que no satisfechos porque queremos aspirar a más. Un quinto puesto, sí, por lo que pude vivir, la concentración que tuvimos en San Boy, que lástima no pudimos jugar contra Italia. Un quinto puesto que quizás sabía un poquito a poco, que se ve que todas las jugadoras quieren más y de verdad quieren luchar por estar en el podio. Mira, en esa concentración Héctor Prat hace un reportaje, le hace una entrevista a la jugadora que está colgada ahí en YouTube y habla de objetivos para el europeo siguiente y tal y todo eso. Y a mí es una cosa que me llama mucho la atención y me sorprende muy positivamente. Y es que nosotros nunca le hemos hablado a las jugadoras de ganar o coger tal puesto o ganar medalla o no sé qué, nunca nos hemos expresado en esos términos y sin embargo, todas las jugadoras a las que le entrevista, cada una por su cuenta, cada una de ellas habla de medalla en el europeo. Entonces, eso es muy bueno, porque eso significa que realmente se ha conseguido lo que nosotros hemos perseguido siempre, que es un salto cualitativo. Una mejora de un lugar o dos lugares o tal, a veces puede depender de que se coja un rolling o no se coja, o de que un árbitro te cante un out o un safe, circunstancias muy puntuales. Sin embargo, un salto cualitativo significa mucho más. Y esto es lo que creo yo que se ha conseguido en el equipo nacional, que empieza por detalles, hasta insisto en ello y quienes me han escuchado más de una vez me lo habrán oído repetir, que pasan desde hablar de equipo nacional en lugar de selección nacional, que significa un concepto, en mi opinión, más amplio, porque las jugadoras que están ahí no son solo las jugadoras que están en la concentración, en un torneo determinado, sino todas las jugadoras que han formado y forman parte de ese proceso. Del equipo nacional no se le saca a ninguna, eh, puedes seguir perteneciendo y tienes tus posibilidades de no haber estado, pero estar en otro momento. Jugadoras, por muy jóvenes que sean, pueden tener las puertas abiertas. Y decimos siempre que nosotros no buscamos tener las 17 mejores jugadoras de España.
ni siquiera las 17 jugadoras que mejores estadísticas han tenido en la liga. Yo lo que busco son las 17 jugadoras que más me pueden aportar a las características, a lo que puedo necesitar yo en un momento determinado, lo que puede necesitar el equipo en un momento determinado. Esto nosotros se lo hemos explicado a la chica, se lo hemos metido en su cabeza, le hemos dicho la importancia de que cada una sepa en qué aspecto ella puede ser fuerte y en qué aspecto ella puede aportar más al equipo. Y luego esto hay que plasmarlo en campo y hay que llevarlo a vías de hecho. Y si yo tengo una jugadora como Irene Llorens, a la que le he estado diciendo todo el tiempo, China, tú eres muy importante en este equipo porque en un momento determinado hay que sacarte a correr porque tú eres rápida, corres bien las bases, eso puede ser decisivo. Si llega un momento como ocurrió en un juego crucial contra Israel, en que se da la circunstancia en que hace falta una corredora, pues nosotros tenemos que meter a Irene a correr. Tenemos que cumplir con eso que le hemos venido diciendo y que porque de lo contrario el discurso es un discurso hueco que no vale para nada. Y así lo hicimos y sacamos y conseguimos la carrera y sacamos el resultado. Y yo creo que hemos conseguido que todas las jugadoras se sientan útiles, se sientan parte, se sientan que pueden aportar y todas las personas que rodean al equipo, al staff, yo me ocupo de que cada uno en el staff tenga su función, que cada uno se sienta útil, se sienta que él aporta algo que no aportan los demás. Se sienta Así valorado. vamos haciendo las incorporaciones en ese sentido. Y no por una cuestión, sinceramente, de quedar bien ni de formalidad, sino porque yo entiendo que esa es la única manera de gestionar un grupo humano para que cada uno pueda dar lo mejor de sí y sacar el resultado adelante. No hay otra manera de conseguirlo. Está claro que todos se tienen que sentir valorados y también, bueno, se vio mucho que las veteranas también ayudaban mucho a las chicas jóvenes que vienen subiendo fuerte y creo que creaban esa unión que es necesaria en en un equipo nacional. Sin Creo lugar a que dudas, esto ha sido una combinación en la que, en un proceso en el que no ha tenido que ver para nada la edad de la jugadora. Nosotros, si vamos al preolímpico, si nos ubicamos en el preolímpico, de los 5 equipos europeos que participaron en el preolímpico, somos el segundo con más bajo promedio de edad. El único que tiene un promedio de edad inferior a nosotros es Gran Bretaña, que Gran Bretaña está haciendo un trabajo impresionante con jugadoras de college, son jugadoras americanas, eso sí, pero son jugadoras de college con nivel, entonces son jóvenes y de nivel, pero todos los demás equipos, Francia, Chequia, Holanda, Italia, tienen un promedio de edad superior a nosotros. Es decir, que nosotros teníamos un equipo joven, donde el primer bate, Candela, y el cuarto bate, Usua, o sea, eran jugadores que jugaron el europeo y el preolímpico con 17 años. ¿Eso ha significado que hemos excluido a las veteranas? Para nada, porque también estaban jugadoras como Rebeca, jugadoras como Ichia Galarraga. En el campeonato anterior estuvo también Elia Aguilar, estuvo Noelia Flores, que en su momento jugaron un papel importantísimo en eso y hicieron la llegada de las jóvenes como una llegada más fácil. Y sobre todo es importante cómo las jugadoras veteranas en general han sabido entender esa filosofía de trabajo y han sabido no aceptar, porque no es la palabra. Yo creo que la palabra correcta es entender. Han sabido entender su función en esa filosofía de trabajo. Y gente como Ichiar y como Rebeca, yo les valoro muchísimo y les agradezco la ayuda que ha significado para mí la actitud que ya tomaron. Como mismo también Eli, Noelia, Elena en su momento, jugadoras que han estado en diferentes etapas del equipo nacional y que han contribuido a que el paso para las jóvenes sea muy fácil. Yo, por ejemplo, te puedo decir, con Rebeca yo tuve la experiencia en el europeo, hay un momento que la cambio, meto una bateadora por ella. Estoy metiendo una bateadora a batear por Rebeca, una de las mejores bateadoras del softball español. Y Rebeca luego me dice, hiciste muy bien en quitarme porque me estaba viendo mal contra esa pitcher, me estaba viendo indefensa contra esa pitcher. Y metemos una bateadora por ella, funciona el tema y luego hay que traer a Rebeca de reingreso, Rebeca vuelve al juego y Rebeca batea cuando vuelve. Es decir que eso es muy satisfactorio para mí. Y Chiara hay un momento que me dice, fue una anécdota muy graciosa, porque me dice, oye,
estoy empezando a entender cómo hacen los cambios, ¿eh? Lo voy siguiendo en el banco y ya me voy adelantando porque cuando haces un cambio digo, ah, mira, ahora esto lo hace así porque después va a cambiar a esta, va a entrar esta en esta posición. Y me gusta mucho hasta cuando hasta que llega el momento que me doy cuenta que, a la que vas a cambiar es a mí, que entonces ya no me gusta tanto. Entonces un poco este tipo de cosas es muy satisfactoria para mí, que las jugadoras se lo tomen con esta naturalidad, que lo entiendan y que realmente las veteranas han sido imprescindibles para conseguir este resultado y no tienen fecha de caducidad para mí, ¿eh? Mientras ellas quieran estar y puedan aportar al equipo, y yo entiendo que son las que más pueden aportar para X trabajo, que no tiene que ser el que han hecho toda su vida, porque son jugadoras que han estado acostumbradas toda su vida a ser titulares indiscutibles. A lo mejor el trabajo ya en un momento que necesitamos de ellas no es que sean titulares indiscutibles, sino es que salgan a hacer determinadas cosas en un momento. Mientras ellas sean capaces de aportar esas cosas y entiendan esta función, las puertas del equipo nacional están abiertas para todas ellas. Está claro que son imprescindibles. Bueno, ya para concluir un poquito, Orel, ¿cómo se prevé un poquito el softball este año en general? Sabemos que todavía en España no tenemos fecha, no tenemos hasta que el gobierno no dé un poquito más de instrucciones. Pero bueno, parece ser que la fecha del europeo, tenemos europeo este año de nuevo, sí que está ya para final de septiembre. Sí, bueno, este año todo es una incertidumbre. Entonces, ahora parece con lo que se ha dicho ayer podemos empezar a intuir fechas, aunque yo no las tengo del todo claro. Creo que cada uno de nosotros cada uno de los clubes tendrá que hablarlo en su municipio y, bueno, más o menos ver la situación de cada cual. Y yo lo único que digo en todo lo que se habla en estos días sobre este tema es que la filosofía tiene que ser, en esto como en todo, limitarnos a lo que está en nuestras manos y a lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues prepararnos dentro de lo que cabe lo mejor posible y Está claro. contemplar todos los escenarios. ¿Qué pasa si volvemos en julio? Pues vamos a prepararnos para si volvemos en julio. Si no puede ser en julio, pues hay que jugar en septiembre, pues vamos a prepararnos para eso. No tiene sentido que nos anticipemos a cosas que no dependen de nosotros, ni mucho menos tiene sentido renunciar y decir, bueno, pues ya se perdió el año, eso no puede ser. Nosotros tenemos que prepararnos para cuando nos digan la gente que nos tiene que decir, oye, se va a jugar, se va a jugar en estas condiciones y en tal fecha, que nosotros nos hayamos preparado lo mejor que podamos en las circunstancias actuales. Efectivamente, el europeo está planificado para jugarlo en septiembre. Creo que como todas las cosas, pues tampoco eso se puede dar como seguro, pero ojalá pueda ser, ojalá se pueda jugar. Yo creo que sí, quiero ser positivo en esto y quiero confiar en que sí. Y entonces a ese europeo pues tenemos que ir a buscar medallas, que es lo que han dicho las jugadoras. Nosotros sí, es que es una realidad. Nosotros en el último europeo solo perdimos con Italia, Holanda, Chequia y Gran Bretaña. Entonces, Sí, bueno, no, está hay que claro. intentar ganarle a uno de esos dos equipos. Y yo, créeme que ahora lo hago siempre, ahora con este tiempo que hemos tenido, pues muchísimo más. Yo me he visto esos partidos más de una vez. Y he visto en cada momento cuando se pierden esos partidos. He visto cuando se comete el error en el cual, cuando estás jugando contra un equipo tan fuerte como ellos, cuando estás jugando tú a tu máximo nivel, aguantas. Cuando tú cometes un error, ese equipo se te monta encima y entonces ya no tienes nada que hacer. Pues cuando seamos capaces de nosotros cambiar y el error ese clave, en lugar de cometerlo nosotros, lo cometan ellas, entonces las circunstancias ahí van a cambiar. Estamos muy cerca de eso y hay que trabajar y prepararse para ello. Sí, no hay duda de que estamos ahí y de que en cualquier momento estaremos en ese podio, no hay duda, de verdad. Por él tengo una pregunta, nos quedan más o menos unos 5 minutos porque el live Vale. dura una hora. Un par de preguntas. ¿Talento o trabajo? Por otro lado, la sensación es que España tiene grandes jugadoras, pero que le faltan grandes a nivel de fuerza física. Vale, talento, trabajo, obviamente las dos cosas, pero yo creo que se refiere a porcentajes o a qué más y tal. Yo soy un admirador del talento. Yo creo que en el deporte de élite el talento representa muchísimo. Porcentaje, pues hasta un 60 o un 70% yo creo que el talento es fundamental. Obviamente ese talento hay que cultivarlo y hay que trabajar, pero el talento facilita mucho las cosas. Yo soy un gran admirador del talento. El tema de las jugadoras españolas, ¿qué le falta? En mi opinión, dos cosas fundamentales para ponerse al nivel de cualquier jugadora del mundo.
le falta preparación física, le falta en el aspecto físico hay diferencia. Eso lo estamos ya tratando de empezar a resolver con un trabajo físico, pero que siempre digo lo mismo, eso depende de la jugadora. Eso es básicamente el problema de la jugadora. Y la otra cuestión que necesitan para dar el salto es jugar más. Jugar los partidos y jugar más partidos de nivel. Jugar los 40 o 50 partidos que juegan las italianas y las holandesas y a un alto nivel. Con eso las jugadoras españolas pueden jugar, están a nivel de la calidad de cualquier jugadora de Europa. Y la otra pregunta de Antonio, perdón, la primera pregunta era de Piero Caponi y la otra es de Antonio, de Antonio del Fisio de Tenerife. La salida de jugadoras fuera de la Liga Española creo que es un punto que da calidad y nivel a la selección. ¿Qué opinas? Sin ninguna duda, nuestras jugadoras tienen que poder jugar en las ligas europeas, en Italia, en Holanda, en Chequia, y las piden allí para jugar. Hay demanda de jugadoras españolas en Europa actualmente. Entonces tenemos, mi opinión, tenemos que facilitar los reglamentos y las normas para que nuestras jugadoras puedan salir a jugar, puedan jugar aquí, puedan jugar allá, como hacen las holandesas, la checa. Brit Bond, una de las mejores jugadoras de Europa, todos los años te juega hasta 4 campeonatos, te juega en Estados Unidos, te juega en Nueva Zelanda, te juega en Italia y te juega en Holanda. Nosotros necesitamos que nuestras jugadoras hagan eso. Y ahora, lo que digo siempre, eso tiene que ir aparejado con que también abramos la posibilidad a que jugadoras extranjeras puedan jugar en nuestra liga. Y eso también va a redundar en beneficio. Yo soy un amplio defensor de que nuestras jugadoras salgan y jueguen al máximo nivel y que jugadoras de máximo nivel de otros lugares vengan a jugar acá a España. Yo creo que ambas cosas son complementarias para elevar el nivel de la liga. Está claro, sí que tenemos la suerte de que, bueno, también se lo han ganado y que este año tenemos algunas jugadoras que habían ido a Estados Unidos para poder seguir su carrera, tanto futbolística como de estudios. Y nada, esperemos que en un futuro esto sea mayor y se aporte este nivel de jugar a diario a la selección. Seguro Correcto, que yo animo en ese sentido a todos los clubes, dentro de las posibilidades que cada uno tenga, que seamos ambiciosos, que busquemos el crecimiento de nuestras jugadoras, que busquemos que la liga cada vez tenga más nivel, que pensemos en ganar, que pensemos en de verdad progresar y echar esto para adelante porque tenemos un material humano muy bueno para hacerlo. Pues nada, Aurel, solo agradecerte esta horita que hemos pasado. La verdad que creo que de mucho interés, un poquito hablando de la actualidad del softball, de la selección y darte las gracias por tu tiempo y de verdad espero verte pronto y quédate en casa. Nada, muchas gracias a todos los que han estado, las gracias a ti también, Mar, y efectivamente vamos a quedarnos en casa tranquilos, vamos a arreglar esto y vamos a vernos pronto haciendo lo que nos gusta. Un saludo a todos. Perfecto, Aurel, muy bien, muchas gracias.